Quiero compartirles a ustedes un tema que estoy seguro que va a ser de muchísima bendición. Va a ser de mucha bendición. Hace un par de años, probablemente 2, 3 años, comencé una serie referente a la fe. Y en esa serie hablaba de cómo Jesús fue de Betania hacia Jerusalén. Se fue caminando de Betania a Jerusalén. No era una distancia muy larga, era una distancia corta. Entonces salió de Betania, donde se encontraban sus amigos, hacia Jerusalén acompañado de los discípulos. Por supuesto, siempre iban los discípulos. Entonces mientras caminaba, Jesús tuvo hambre. Y cuando Jesús tuvo hambre, vio que por el horizonte se encontraba una hermosa higuera frondosa. Era muy frondosa. Entonces Jesús se acercó con el deseo profundo de poder cortar un fruto. Y cuando llegó encontró que la higuera era frondosa, pero que no había ni un solo fruto en esa higuera. Él se acerca viendo lo frondosa que era y clarísimo imaginó, podremos cortar un fruto. Pero se dio cuenta que solamente estaba frondosa de hojas, porque no había ni un solo fruto en esa higuera. Entonces Jesús declaró esta palabra que ha quedado marcada en la Escritura: nadie vuelva a comer de ti nunca, jamás de tu fruto. En ese momento se dio la vuelta, y esto está escrito en Marcos capítulo 11, verso 14. Lo pueden ver en la pantalla. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, dijo a la higuera. Y lo oyeron los discípulos. Entonces se fueron, pero mientras iba Jesús a la cabeza, los discípulos voltearon a ver la higuera y notaron que en la higuera pues realmente no había pasado nada. Esperando que a lo mejor sucediera algo, murmuraron y dijeron: ¿por qué no ha sucedido nada? Y se fueron hacia Jerusalén. Cuando regresaron de Jerusalén, ya noche, con lo que pudieron ver y bajo la curiosidad de lo que podía haber pasado, llegaron nuevamente donde estaba la higuera. Yo quiero que te lo imagines. Llegaron donde estaba la higuera y pudieron ver lo que podían, ¿verdad? Porque era de noche. Y notaron que la higuera seguía igual de frondosa. Notaron que no había pasado nada, que no había nada. Ellos no vieron nada. Y esto me parece curioso, porque se parece mucho a la vida, a lo mejor, de algunos de los que estamos aquí. Trabajamos y trabajamos y trabajamos y no vemos nada. Y le metes al trabajo porque no ha quedado en una cuestión de trabajo. No ha quedado en una cuestión de que no trabajes. Podría ser juzgada aquella persona señalada, aquella persona floja, aquella persona haragana. De hecho, la misma Escritura, Dios señala y dice: ¿por qué no miras un poquito a la hormiga, cómo trabaja, cómo se esfuerza todos los días? Pero en este caso, y en muchos de los casos de los que hay aquí, seguramente trabajan y trabajan, y parece que no hay nada. Y parece que no hay nada. Pero lo que significa para nosotros, a lo mejor nada, no realmente es nada. Lo que para nosotros pudiera significar la nada, tal vez realmente no es así. Porque desde el momento en que Jesús hizo una declaración diciendo: nadie vuelva a comer de ti, de tu fruto, en ese momento sucedió algo en el reino de lo invisible. En el reino de lo invisible, donde los discípulos no podían ver. Porque estaba sucediendo algo en las raíces, donde no se veía. Ellos tenían que esperar para poder ver algo. Lo que ellos vieron fue aparentemente algo llamado nada, pero realmente no era así.
algo estaba sucediendo en las raíces. Ellos no lo estaban notando, así que al día siguiente, cuando fueron nuevamente hacia Jerusalén, salieron pero ya no con expectativa, sino que salieron normales, yendo hacia el rumbo que llevaban hacia Jerusalén, pero pudieron pasar nuevamente donde estaba aquella higuera frondosa y notaron que ahora solamente eran varas secas. La higuera se había secado. La higuera estaba totalmente seca. Entonces esto quiere decir que solamente era cuestión de que ellos tenían que esperar un tiempo para poder ver lo que no se veía en el reino de lo invisible. Tienes que esperar para poder verlo en el reino de lo visible. Ellos estaban convencidos de que no había nada, pero la realmente nada era solamente la idea que ellos tenían, porque estaba sucediendo algo. Aunque ellos no lo estaban viendo, estaba sucediendo algo. Entonces, la aparente nada no es real. Siempre hay algo. Fíjate, escucha otra vez esto. Y esto quiero compartirte. La aparente nada no es real. Siempre hay algo. Siempre va a haber algo. Y sobre esto te voy a compartir Juan capítulo 20 verso 1. Juan 20 verso 1. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba. ¿A dónde llegó? Llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Verso 2. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Lo que ellos dijeron, o lo que ella dijo, fue: la tumba está vacía. La tumba se encuentra como vacía. La tumba está vacía. Tenlo presente. Verso 3 al 5. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Verso 6. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no había entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Este es el primer punto. Presten toda la atención a este punto. Primer punto: la tumba estaba vacía, pero no significa que no hubiera nada. La tumba estaba vacía, pero no significa que no hubiera nada. Vacío o nada, dos cosas completamente distintas. Quiero que lo tengas en tu mente. Vacío o nada son dos cosas completamente distintas y que han sido debatidas a lo largo de muchísimos años. La gente tiende a confundir. Cuando ve algo vacío, piensa que no hay nada, pero eso no es así. Ese es un error muy grande, confundir o pensar que es sinónimo lo vacío de lo nada, de la nada. Son cosas completamente diferentes y distintas. Incluso científicos, como por ejemplo un científico ex ateo llamado Alan Sandage, señalaba por qué siempre hay algo en lugar de nada.
Y la respuesta de por qué siempre hay algo en lugar de nada, la respuesta es Dios. Escucha bien esto. Desde años, miles de años probablemente, desde hace muchos años, la gente ha tratado de decir que el universo fue creado de la nada. Y eso carece de bases científicas, carece de lo necesario en una cuestión de un fundamento científico. Porque aún en la aparente nada, aprendan un poquito, aún de la aparente nada que ellos señalan, los científicos, que el universo se creó de la nada, no es así. Porque en la supuesta nada ya existía algo llamado ondas electromagnéticas. Por tal motivo, sí había algo, aunque ellos no estaban viendo nada. Y tienden a señalar, el universo fue creado de la nada, pero no es un fundamento científico, no es una base científica. Lo que nos está diciendo es que siempre ha habido algo. La diferencia entre lo vacío y la nada. La nada es la ausencia o la carencia total de todo. No existe, o sea, no hay nada. Nada, pero nada. Y lo vacío es la ausencia o carencia de la materia. Entonces, podrá estar vacío, pero contiene otras cosas, otros ingredientes, como las ondas electromagnéticas, como microorganismos, como bacterias. Entonces, eso hace que ya no sea nada, sino que simplemente esté vacío. ¿Me estoy explicando con lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ok, para que puedas entenderme mejor, puedes sentirte vacío en estos momentos, pero no significa que no haya nada. Puedes ver vacío, pero no significa que no haya nada. La tumba estaba vacía, pero no significa que no hubiera nada. ¿Alguien me sigue con lo que estoy diciendo? Quiero llevarlos al punto número 2. El punto número 1, ¿lo recuerdan? A ver quién lo recuerda. La tumba estaba vacía, pero no significa que no hubiera nada. El punto número 2 es, en la tumba, en lo vacío. Punto número 2, en lo vacío había ángeles. En lo vacío había ángeles. Juan capítulo 20, verso 11 al 13. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro y vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Entonces la tumba realmente no estaba tan vacía. Había ángeles. Y a lo mejor no te has dado cuenta, porque nuestra vida pasa tan aprisa y somos personas que dejamos pasar muchas oportunidades. Desapercibido pasa en nuestra vida aquellas cosas que son sobrenaturales. ¿Tú crees que ella se había dado cuenta de que en esa tumba vacía, aparentemente, había ángeles? Por supuesto que no. Y a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero a lo mejor hay ángeles alrededor de ti.
La Escritura dice en Salmo 91, verso 11: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Tú puedes caminar y no estar consciente de ciertas cosas que están sucediendo, porque si la Escritura dice que Él ordenaría que sus ángeles vayan alrededor nuestro para que nuestro pie no tropiece en piedra, para que nos protejan, esa es una realidad, aunque yo ande por la vida a lo mejor sin agradecerle a aquel que es el autor de todo, y pensando totalmente que mi vida está vacía, cuando lo vacío que nosotros vemos realmente no está tan vacío. Siempre hay alguien ahí, aunque tú puedas verte solo, aunque tú puedas verte sola, siempre hay alguien ahí. Tú puedes decir, ahí está Dios, claro que está Dios, pero la Escritura también nos habla de la existencia de los ángeles. Hablando del vacío, cuando mi corazón se sentía vacío, lo único que pudo llenarlo fue el tamaño de Jesucristo dentro de mí. A veces lo vacío no está tan mal, porque terminas encontrándote con algo sobrenatural. Cuando tú te sentías vacío, tratabas de llenarlo con algo y te diste cuenta que el tamaño es demasiado grande, porque lo que le metías al vacío se iba, y le metías dinero y se iba, y le metías otras cosas y se iba, y le tratabas de meter amor natural, ese amor de pareja, y también se iba. Y entonces te diste cuenta, a lo mejor quiero pensar que por eso estás aquí, te diste cuenta que ese vacío solamente podía ser llenado con el tamaño de Jesucristo. Cada uno se cuenta, no es algo bíblico, que cada uno tiene un vacío en su corazón que solamente lo puede llenar Jesucristo, porque has podido hacer muchas cosas, intentar otras cosas, y al final del día, de la noche, llegas y sientes insatisfacción en tu vida, sientes como que algo te hace falta. Y la gente trata de llenarlo y piensa y dice, bueno, a lo mejor puedo llenarlo con un hombre, puedo llenarlo con una mujer, puedo llenarlo con el dinero, puedo llenarlo con las cosas, puedo llenarlo el día que yo tenga una casa. Ese día que yo tenga una casa voy a ser, pero una casa, la casa de mis sueños, voy a ser completamente feliz, y te das cuenta que la construyes, la haces y no es así. El día que tenga determinado carro, ese día voy a poder ser feliz, y te das cuenta que lo obtienes y no es así. Algunos de ustedes han pasado por la riqueza y otros de ustedes han pasado por la pobreza, pero han podido experimentar las dos cosas, y ninguna de las dos cosas puede llenar o satisfacer el vacío que hay dentro de nosotros. ¿Me explico? ¿Sí están aquí? ¿Sí? ¿En serio que están aquí? No puede llenarlo nada de eso puede llenarlo. Alguna persona dice, el día que yo me despoje de todo y termine siendo un Francisco de Asís, una persona totalmente pobre, ese día voy a acercarme más a Dios. Mentira, no es así. El día que yo me convierta en un hombre súper exitoso y lleno de dinero, voy a poder sentir esa llenura en mi corazón y estar más con Dios. Mentira, no es así. Eso no es así. Lo único que puede llenar tu corazón se llama Jesucristo. Él es el único que puede llenar, Él es la clave en todo esto. Entonces el punto número uno fue, la tumba estaba vacía, pero no significa que no hubiera nada. El punto número 2 fue, en lo vacío encontró ángeles, en lo vacío se encontró con lo sobrenatural. El punto número 3, Jesús dejó algo para que lo recordaran. Jesús dejó algo para que lo recordaran. Juan capítulo 20, versos 6 al 10. Síganme con mucha atención, por favor. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio
y creyó. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Pedro llega y ve los lienzos que cubrían el cuerpo de Jesús colocados por ahí, pero también nota que había el lienzo de su cabeza de Jesús, estaba doblado, acomodado y puesto por aparte. Luego llega Juan y nota eso y dice la escritura que creyó. O sea, Jesús había dejado algo para que pudieran de alguna manera verlo y creer. Jesús había dejado algo que pudiera recordar las personas y poder creer. Te explico brevemente de qué se trata y préstame toda la atención. Dentro de la cultura judía había ciertas cosas bien interesantes. Dentro de la cultura judía existía una tradición que todo niño sabía. El siervo tenía que servir la mesa de su amo de la manera en la cual al amo le gustaba. Grábatelo, lo puedes enseñar después. Entonces, el servidor acomodaba la mesa, la dejaba todo listo con lo que quería su amo, y después el servidor se hacía a un lado y quedaba fuera de la vista del amo, que comenzaba a comer. Comía, se saciaba, después agarraba el amo, agarraba un lienzo o agarraba algo que tenían ahí y comenzaba a limpiarse la boca, las manos, y también se limpiaba la barba. Si agarraba ese mismo como lienzo y lo hacía bolas y lo dejaba sobre la mesa, quería decir: he terminado. Entonces el servidor podía acercarse y lo primero que veía era hecho bolas el lienzo. Entonces agarraba y comenzaba a levantar la mesa, porque su amo había terminado. Pero si el amo agarraba el lienzo y lo doblaba y lo dejaba sobre la mesa, atención, estaba diciendo, así como lo había dejado doblado y acomodado: no he terminado, volveré. Entonces el servidor, al ver eso, tenía que esperar la señal de su amo, porque su amo no había terminado. Regresamos entonces a Juan capítulo 20, versos 6 al 10. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado a la tumba también entró, vio y creyó. Cuando los discípulos ven cómo está doblado el lienzo, ellos entendieron claramente lo que Jesús les había dejado para recordarlo. Y lo que Jesús les había dejado y les estaba diciendo claramente es: no he terminado, volveré, voy a volver. Esto es una clara señal para nosotros. Jesús vuelve pronto. Jesús viene pronto. Él no ha terminado. Y mientras eso sucede, el siervo, el servidor, debe estar atento a lo que Jesús quiere, porque Jesús no ha terminado. No nos podemos acomodar y sentar y decir: bueno, ya terminó, ya se fue. Jesús no terminó. Jesús volverá y el lienzo es claro, la señal es clara. Jesús va a volver, y cuando vuelva el amo, va a volver al mismo lugar de la mesa a ver qué es lo que está haciendo el servidor. Atención, tú eres el servidor que sirves la mesa de tu amo llamado Jesucristo. Lo puedes ver desde mil formas, pero eso es así.
Tú eres un siervo que sirve la mesa del Rey de Reyes. Cualquiera podría decir, soy hijo. Claro, nadie te quita la identidad de hijo, pero también tienes una identidad de siervo. Entonces tú estás sirviendo, pero probablemente en tu situación de siervo dijiste, ya tardó un montón el amo, mejor me voy y me siento y me dedico a otras cosas, y voy y hago totalmente algo diferente y ni siquiera me acuerdo de él hasta que me aprieta el zapato nuevamente. Esa no fue la enseñanza que Jesús dejó. Jesús dejó algo que pudiéramos recordar todos. Y lo que dejó fue un lienzo doblado diciendo, hey, siervo, mantente atento porque yo vuelvo pronto. Y si no te encuentro donde tienes que estar, en mi mesa, sirviéndome, entonces va a haber un problema. Qué buenas estas enseñanzas que están aquí en la Escritura. Porque probablemente es un lienzo doblado y creyó, y ¿cómo va a creer? Estaba doblado porque estaba diciendo, no he terminado contigo. No he terminado. No he terminado contigo, a menos que tú quieras haber terminado con el Señor, porque esa es una decisión propia. Si tú dices, ya me cansé, ya me agoté, ya me fastidió esto, ya me fastidió lo otro, tú puedes dejar la mesa porque el Señor no te va a obligar. Pero yo solamente quiero recordarte que Él viene pronto, muy pronto. Y si tocara que viniera cuando su servidor estrella, que eres tú, se encuentra por otro lado perdido y extraviado. Por eso la Escritura nos dice y nos exhorta a nunca descuidar la obra del Señor. Entonces, vámonos al punto número 4. Cuando mueres, en realidad no mueres. Cuando mueres, en realidad no mueres, porque comienzas a vivir en los recuerdos de las personas por lo que tú dejas. ¿Qué es lo que tú quieres dejar? Jesús seguía en la memoria de los discípulos por lo que él había dejado, un lienzo. ¿Qué es lo que tú estás dejando? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo te gustaría que te recordaran las personas? Es una muy buena pregunta, ¿sí? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Jesús dejó algo donde al verlo supieran que Él estaba vivo. Tú podrás estar vivo en la memoria de las personas si eres una persona consciente que tienes que dejar algo donde la gente te recuerda, porque la memoria de los que han muerto se olvida bien fácil, así. Pero hay memorias de personas que no se han olvidado y han pasado años. Tú recuerdas a una mujer que ofreció un frasco con un perfume carísimo. ¿Tú le recuerdas? ¿Sí? Y esa mujer, hasta el día de hoy, después de más de 2000 años, su memoria sigue viviendo en nosotros. Por algo que hizo. Nadie te va a recordar por tus maravillosos planes que tienes. Nadie te va a recordar por qué tan buen hablador eres. Nadie te va a recordar ni siquiera por qué tan buena estratega o planes tú llevas y presentas. La gente te recuerda por lo que tú haces y la gente te olvida así de fácil. Y si no hay algo que realmente hagas y marques la vida de los que están a tu alrededor, seguramente después de muerto nadie te recordará. Esta es una realidad. Recordamos a un hombre que llevaba un cántaro de agua. ¿Por qué lo recordamos? Porque hizo algo fuera de lo común.
porque se atrevió a dar pasos diferentes. ¿Cuántos me siguen con lo que digo? Punto número 5 y último. Poquito no es igual a nada. Poquito no es igual a nada. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1. La esposa de uno de los grupos de profetas se acercó a Eliseo gritando: mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que ahora viene a quitarme mis 2 hijos para que sean sus esclavos. Si de por sí el ser viuda era una carga muy complicada, ahora tener una deuda era todavía más, sabiendo que le querían quitar a sus hijos. El verso 2 dice de esta manera: Eliseo contestó: ¿cómo te puedo ayudar? Todos andamos en búsqueda de ayuda. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué hay en tu casa? La mujer dijo: no tengo nada. ¿Qué dijo la mujer? Más fuerte, ¿qué dijo la mujer? No tengo nada. Y luego dijo: tengo un frasco y un poco de aceite y un poquito de aceite. Entonces tenía nada, no tenía nada, o sí tenía algo. Pero lo poquito lo vemos como, lo poquito lo vemos como. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Qué has logrado? Nada. ¿Realmente es nada? No, no es nada. Podrá ser poquito, pero es algo. Podrá ser poquito, pero es algo. Tú vienes y me dices, o tú vienes y le dices a Dios: Señor, no he hecho nada, no he logrado nada. Para algunos casos de ustedes yo quiero decírselos: eso no es cierto. No es como te gustaría, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero hay algo. Poquito, pero hay algo. No puedes decir nada. ¿Qué tienes en tu casa? Quiero salir de este problema. Fíjate nada más. Se puede poner congregacionalmente, financieramente, empresarialmente, familiarmente. En el asunto que tú quieras ponerlo, aquí está la respuesta. ¿Qué tienes en tu casa? Si lo pones en la congregación, ¿qué tienes en tu casa? Si lo pones en tu familiarmente, es ver y notar. ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Inmediatamente dices: nada, no tengo nada, solo un frasco de aceite de olivo. Bueno, es posible que esta mujer hubiera vendido todo y ni aún así haber podido pagar las deudas que tenía. Entonces, Eliseo sabía perfectamente que la solución se encontraba ¿en dónde? La solución se encontraba en su casa. Ahí estaba la solución, ¿sí? ¿Por qué en la casa? ¿Por qué en tu casa? Porque hay una frase que la repetí hace años y volvió a mi vida. Porque Dios va a hacer algo con lo que tú tienes, pero no va a hacer un milagro con lo que tú no tienes. Dios obra milagros con lo que tú tienes y no con lo que no tienes. Tan sencillo y tan claro como un milagro relacionado totalmente, completamente con la fe. Dios obra el milagro con lo que tú tienes, llamado fe. Pero Dios no va a obrar un milagro con algo que tú no tienes. Si tú no tienes fe, así ores 1000 veces, no va a suceder nada. Se necesita que tengas fe. Y aquí en este caso es con un poquito de aceite. Podía ser
que hubiera un milagro tan sorprendente que pagara sus deudas y después pudiera vivir completamente bien. Una viuda que estaba a cargo de sus hijos, pero tenía que creer en algo llamado promesa, porque había una promesa ahí. Eliseo le estaba diciendo: con eso que tú tienes, ahora ve y consigue otras vasijas, ve y vas a ver cómo Dios va a obrar. No tenía otra cosa más que algo llamado promesa, y tenía que aferrarse a la promesa, porque no había más, no había nada más. Entonces esta mujer va y hace lo que se le está diciendo, da un paso en fe, y el resultado es que Dios obró con lo que ella tenía. Dios obró un milagro con lo que ella tenía en su casa, no con lo que no tenía. Si ustedes quieren ver un milagro, Dios va a obrar un milagro con lo que tenemos en casa. Así es como se producen los milagros, con lo que tenemos en casa, no con lo que no tenemos.